Estando en Jamaica, metí la laptop dentro de la maleta y mi familia estaba en la playa en Jamaica, o sea, estaban en la playa, yo estaba en el hotel tomando calls con mi Okey, equipo porque teníamos que okey. presentar una propuesta. Y estaba trabajando en las vacaciones. Ahí me empiezo a cuestionar y digo, ok, no puede ser que esto sea el éxito. No avanzaba y me decían que no vas a lograr que avance. Ya lo han intentado muchos líderes antes que tú, tienes que cambiar a todo el equipo, no va a funcionar, cámbialo ya. Me compré la fórmula de éxito de alguien más y no paré a definir mi fórmula de éxito. Tomar las acciones que necesites. Y si estás esperando no sentir miedo para hacerlo, ese momento no va a llegar. Hazlo con miedo. Algo que yo le digo a mis Definitivamente. líderes es, esas personas hablan de ti en sus almuerzos con su familia. Esas personas hablan de nosotros. Nosotros impactamos de esa forma en sus días. Nosotros somos los que ellos dicen el domingo, no quiero trabajar. Y dicen, sí, vamos mañana. Sin usar métrica, ¿cómo define Jackie el éxito? Ay, para mí, Hola, ¿qué tal, líderes natos? Bienvenidos a otro episodio. ¿Qué pasa cuando tienes el cargo, el reconocimiento y el salario soñado, pero te das cuenta de que el éxito te está robando tu libertad? Hoy nos acompaña Jacqueline Tapia, con más de una década liderando en Gigantes en Perú, dirigiendo la transformación digital en el sector público. Jackie conoce, como muy pocos, lo que significa estar en la cima de la pirámide corporativa. Pero más allá de los logros, hoy vamos a conversar con la mujer que decidió quemar los barcos para rediseñar su propio concepto de lo que es éxito y liderazgo desde el ser de Jackie. Bienvenida, Jackie. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? hola Fabián, hola a toda tu comunidad. Un placer estar aquí, encantada y emocionada de este espacio. Gracias por la invitación. Hombre, a ti, bienvenida. Muchas gracias. Nos vamos a echar una buena charla aquí. Más allá Así de es. algunos aspectos técnicos, vamos a entrar en el ser, porque sé que estás impactando positivamente mucho en la gente, Jackie. Pero bueno, Muchas antes de gracias. arrancar, vamos a entrar en materia, pero específicamente, ¿cómo te encuentras hoy, Jackie? ¿Cómo estás? Estoy feliz, emocionadísima de estar aquí. En este momento estoy también en una evolución que lo comentábamos la vez pasada, así que también muy emocionada de lo que se viene en mi misma vida para este año, pero sobre todo encantada de estar en este espacio contigo. Parte de mi propósito es contribuir y sé que cada uno de esos espacios realmente me acerca a mi propósito, así que agradecida con Dios, con la vida por estar aquí en este momento a través tuyo, impactando a más personas. Excelente, excelente, de maravilla, de maravilla. Oye, Jackie, a ver, ayúdanos a compartir un poquito más, en muy términos generales, así algo para que la gente vaya ubicando Jackie. ¿Quién es Jackie hoy en día? ¿Qué es lo que estás haciendo hoy en día en términos generales, Jackie? No, Jackie, primero, hija de Dios. Soy muy creyente y realmente amo mi vida espiritual. Hablando de la parte más profesional, soy ingeniera informática de profesión, pero hoy me dedico a ser mentora de líderes, mid-levels y C-levels que quieran ascender sin tener que sacrificar su vida profesional, perdón, su vida personal. Yo he estado ahí, he estado creciendo en el corporativo, como lo decías al inicio, sin vida para nada más que para trabajar con la laptop en las vacaciones. Entonces sé lo que significa eso y también sé que hay una forma diferente de crecer y de impactar que no sea desde el desgaste. Entonces hoy me dedico a eso, a acompañar a líderes que quieran seguir creciendo en el corporativo, que es hermoso también estar ahí, pero que no tengan que sacrificar su vida personal por su crecimiento profesional, sino que realmente puedan tener una vida donde ambas cosas coexistan de una forma equilibrada. Así que hoy me dedico a eso con una larga trayectoria en el corporativo, como dijiste. Excelente, un poco de lo mucho que estás haciendo hoy en día, yo lo sé, excelente. A ver, Jackie, pero vamos a entrar en materia, vamos a entrar un poquito porque lo comentabas. Hace ya más de una década trabajando en empresas corporativas, posicionada dentro del mercado. Platícame un poquito esos momentos, aquellos inicios, cómo fue un poco creciendo en esta escalera corporativa, cómo fue creciendo y dándose tu desarrollo. Platícanos un poquito. Sí, creo que me tengo que remontar mucho cuando era más joven. De hecho, yo nací en una familia donde se definió el estándar de éxito de una forma. Somos clase media en Perú, entonces el estándar de éxito era tu MBA, obviamente primero tu carrera universitaria, luego tu MBA y tu posición gerencial. Esa era la clave del éxito de todas maneras. Mis papás no habían logrado tener ninguna maestría, terminaron la carrera y era como, hija,
esa es la ruta del éxito, nosotros, tienes que terminar, luego tu maestría, luego un cargo gerencial, ¿sabes? Entonces yo desde pequeña crecí con eso en mente, ¿no? De hecho, en el colegio primeros puestos, fui a la universidad primeros puestos, y cuando terminé la universidad en el último ciclo, me recluta IBM, multinacional, y digo, genial, entro, era parte de la fórmula del éxito, ser en una multinacional, en una empresa grande. Estuve en IBM 5 años con diferentes posiciones, amé estar en IBM, pero quería más, ¿no? Era una líder ambiciosa, dije que me falta algo más, yo estoy acá 5 años, diferentes posiciones, pero quiero ya un cargo gerencial. Y en ese momento empecé a analizar qué tienen los gerentes de IBM que a mí me puede estar faltando, y justamente era la dichosa maestría que a mí me habían enseñado que era la clave del éxito. ¿Dónde la están llevando los gerentes? En INCAE en Costa Rica. Bueno, vamos para INCAE a Costa Rica. Yo segura de mi fórmula del éxito. Entonces dejé IBM, me mudé a Costa Rica un par de años, estudié la maestría allá. Regresé a Perú nuevamente en una multinacional, estuve en Deloitte, ahí ya ocupé mi cargo gerencial y seguía la fórmula del éxito. Yo estaba feliz en mi cargo gerencial. Pero de pronto con el cargo gerencial vienen nuevas responsabilidades, ¿no? Pasé a liderar proyectos de $1 millón, pasé a liderar estrategias de expansión a nivel nacional, pasé de irme de mi cliente a las 3 de la mañana y regresar a las 7 de la mañana, pasé de poder pagarle ya vacaciones familiares a mi familia a estar con la laptop dentro del equipaje porque era algo más que tenía que llevar. Y creo Ok. que un primer punto de toma de conciencia, porque en realidad reconozco hoy que me fui en automático muchos años, diciendo, esta es la fórmula del éxito, vamos, la empresa, el cargo corporativo, la gerencia, el MBA, esa es, estar ocupada, era parte de sí, no, estoy ocupada, no tengo tiempo, incluso era algo como bueno, hasta que decido, ya tenía el cargo, tenía estabilidad económica, decido llevar a toda mi familia de un viaje a Jamaica. Ok. Estando en Jamaica, metí la laptop dentro de la maleta y mi familia estaba en la playa en Jamaica, o sea, estaban en la playa, yo estaba en el hotel tomando calls con mi Ok. equipo porque teníamos que Ok. presentar una propuesta. Entonces, en ese momento todavía no caía en cuenta. Yo decía, sí, es que tengo que trabajar, mamá, ahorita voy, sí, ahorita bajo. Y estaba trabajando en las vacaciones. Y hasta ese momento era como que hay algo acá que no parece estar bien. Y cuando estábamos regresando ya a Perú, estábamos en el aeropuerto, tuvimos que hacer una escala de algunas horas y nuevamente yo en la laptop con el aeropuerto. Y ahí, o sea, te puedo comentar exactamente cómo era el aeropuerto, las sillas para que lo tengo tan claro en mi mente. Miro, estaba sentada a este lado y al frente estaba mi papá, mi mamá, mi hermana, mi sobrino conversando, riéndose y yo en la laptop. Y ahí me empiezo a cuestionar y digo, ok, no puede ser que esto sea el éxito, que yo tengo que estar con la laptop trabajando, que si bien es cierto te daba el tema financiero que podías viajar, no tenías la libertad para disfrutarlo, como que había algo que me fallaba en la fórmula. Entonces ahí tengo una primera toma de conciencia y digo, no, por acá no puede ser, hay algo que no me está funcionando, no puede ser. Pero bueno, regreso a Perú y ese mismo año tengo que hacer otro viaje internacional. En ese momento Ok. tenía una pareja que no estaba viviendo acá en Lima, estaba viviendo en Londres, no nos veíamos hace tiempo, a mí me habían ascendido a gerente, a él también lo habían ascendido allá, los dos con las agendas ocupadas, pero decimos, no tenemos que vernos de todas maneras en diciembre, hay que vernos en Houston, nos vemos en Houston. Viajo a Houston, no lo veía después de tiempo y fue como que, hola amor, tengo que tomar una llamada rapidita acá en el aeropuerto y ahorita nos vamos para allá y nuevamente saqué la laptop, la llamada, llegamos a la casa, un par de llamaditas más, luego vamos, y yo dije, no, o sea, hay algo acá que no me está funcionando. Me encanta el cargo corporativo, pero hay algo más. Pero ojo, también es reconocer cómo tú estás liderando, cómo tú estás Así es. liderando sin marcar límites y dejando que te absorba el día a día. Hay como que dos tomas de conciencia de mi estilo de liderazgo, por un lado, de dejar que me está absorbiendo todo este nuevo cargo corporativo, pero también hay una toma de conciencia grande de, ok, ¿el éxito es esto? Lo que a mí me habían comentado como éxito, que llegaba como que automático con tu cargo, el salario, la multinacional, el corporativo, ¿esto es? Y me empiezo a cuestionar mucho de que no es y decido renunciar. La primera vez Ok. renuncio a Deloitte, renuncio a mi cargo gerencial en Deloitte. Yo voy y le digo a mis papás, estoy pensando renunciar, o sea, mis papás en ese momento es como, tú estás loca.
¿Cómo vas a renunciar a tu cargo corporativo en Deloitte si encima te has ido a estudiar la maestría, te has ido 2 años en CAE, has venido, has Ok. perseguido eso, ya lo tienes, ¿cómo vas a renunciar? Y yo, quiero intentar poner algo mío, porque si bien es cierto, tengo el tema financiero resuelto, siento que no tengo esa libertad. Y quiero colocar, o sea, quiero realmente intentar tener algo propio, que todo este impacto que estoy logrando tenerlo, pero para mí, que si me voy a sacar acá la mugre, como se dice coloquialmente en Perú, sea para mí, quiero intentarlo. Entonces renuncio a la firma y pongo un primer emprendimiento. Ese primer emprendimiento, los primeros meses, ese primer año le fue muy bien. Empecé a crecer con una socia, pero también es cierto que tuve algunos contratos con Deloitte. O sea, porque yo salgo de Deloitte, entonces Deloitte también me sigue contratando y eso también me ayuda como a arrancar. Pero ya para el segundo año, mi enfoque como que cambia, porque en Deloitte estaba yo acostumbrada a trabajar con grandes empresas, en IBM también, y la mayoría me decía, aquí me encantaría contratarte, pero tu empresa como tal tiene menos de un año, es pequeña, tiene 2 personas, y nosotros tenemos que contratar pues, a empresas multinacionales como Deloitte. Si bien me encantas tú, a ti directamente no te podemos contratar. Y me costó mucho abrir mercado para pequeñas empresas y medianas, porque de hecho Ya. no era mi networking, no era donde yo me movía. Yo estaba acostumbrada a moverme en los eventos grandes, con empresas grandes, y fue como un poquito de duro ese segundo año. Y en el interín renuncio a otra gerente de la firma y me toca la puerta para ser socios. Dije, bueno, 20, entremos. Ahora éramos 3 socios. Y empezamos a crecer también con que él viene con una cartera diferente de clientes y empezamos a crecer. Y aparte ya eran 2 ex IBM. Entonces también era como de más de, perdón, 2 Deloitte, ¿no? Entonces era ya más de peso también la boutique de consultoría que habíamos puesto. Pero en el segundo año deja de resonar conmigo la empresa, porque volví a estar igual de ocupada. O sea, era como que Ok. había salido de un lugar donde estaba ocupada y me volví a ir a un lugar donde estaba ocupada. Y igual era como, no, hay algo que no me está funcionando. Seguí en un proceso de mucho descubrimiento, pero me había dado cuenta, o me di cuenta después, en ese momento no, que seguía en automático, porque fue como, no, ya me tengo que ir a la firma, entonces pongo una empresa ya, ¿y de qué puse la empresa? De consultoría de lo que hacía en Deloitte, o sea, de lo mismo, ¿no? Entonces me fui como en automático todavía y dije, no, hay algo acá que no me está cuadrando. Hice como una primera pausa, antes de la pausa sí que me cambió toda la vida, hice una primera pausa de decir, ¿qué me está faltando aquí? Me está faltando contribución, me está faltando contribuir, me está faltando realmente sentir que uso los dones y talentos que Dios nos ha dado a todos para un bien mayor. Quiero contribuir. Y en ese momento oré, yo soy muy espiritual, oro, le digo, Padre, por favor, muéstrame con claridad el camino que tengo que seguir. Y recibo una llamada, tal cual es como, estaba en una cafetería, recibo una llamada, me están invitando a un proceso de selección para el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, para una posición de directora de innovación y tecnología. Yo ya había dejado los temas tecnológicos cuando salí de IBM y en los últimos años había estado en estrategia de expansión corporativa, eficiencia operativa, pero dije, uy, la parte tecnológica la amo, es parte de mi carrera y qué bonito estar en el sector público, pero yo había hecho mis prácticas en el sector público y no tenía como una buena percepción del sector público en mi país, estamos en Latinoamérica, se habla de mucha corrupción, yo iba a ser un área de tecnología, entonces te confieso que dije, uy, qué tal reto. Pero bueno, vamos, yo recé y recibí la llamada, yo soy una hija obediente, vamos a esa entrevista. Y cuando estaba esperando para que me llamen a la entrevista, de hecho me encontré con personas de IBM también ahí, escucho el caso de una pareja de padres de muy bajos recursos, hablando de que su hijo no había podido recibir la beca y que si se podía hacer algo. Y también vi casos de personas de muy bajos recursos que sí habían logrado recibir la beca. Y en ese momento fue como que yo me perdí completamente y me centré en esas personas y dije, wow, el impacto de estar acá, que personas de muy, muy bajos recursos, Fabián, que no podrían acceder ni en sus mejores sueños a universidades tan top a nivel mundial,
tenga la posibilidad de que su hijo o hija estudie ahí y que el Estado te paga absolutamente todo, comida, traslado, educación, y que les cambies la vida no solamente a esa persona, no solamente a sus papás, a su entorno, en el lugar donde vive, porque tengan esa oportunidad. Ahorita te lo cuento, no sé si se nota, pero mi piel se volvió a poner chinita porque recuerdo la emoción que sentí en ese momento y dije, yo tengo que estar acá. O sea, yo tengo que ser la ganadora de este proceso de entrevistas y yo tengo que estar acá para lograr contribuir. Entro a la entrevista, me enamoré de las personas que habían puesto en la dirección, los habían traído de Harvard, habían puesto a personas realmente top y estaban cambiando algunas personas directivas porque queríamos llevar el programa a otro nivel. Amé la entrevista, me enamoré del propósito y dije, ojalá yo sea la elegida. Ese mismo día en la noche me llaman, era un jueves, me acuerdo, y me dijeron ya que si tú aceptas, arrancas el lunes. Yo dije, vamos con todo. Y en sector público, es así acá en Perú, hay mucha inestabilidad. Para que nos demos una idea, si es que hay un cambio de presidente, que en Perú suele haber muy constantemente, cambia el gabinete de ministros, cambia el ministro de Educación y por ende suelen cambiar las personas que están debajo dentro del. Entonces yo dije, yo estoy contra el reloj. Yo no sé cuánto tiempo me queda acá, porque si hay un cambio de presidente, probablemente todo el mundo vuelva a salir. Así que yo tengo que generar cambio en el momento que, o sea, en el tiempo que esté, un día, dos, una semana, 3 años, yo no sabía, incertidumbre total. Lo único que sabía es, yo tengo que generar cambio acá. Y llegué con esa expectativa alta. Yo venía de trabajar nuevamente de IBM, de Deloitte. En Deloitte había sido gerente, mi equipo tenía maestrías en Londres, en Estados Unidos, en Europa, y paso al sector público, a liderar un equipo del sector público de hombres. Yo quería literalmente irme con un Ferrari a toda velocidad a la meta, llegar a transformar todos y ¡fa! Y me encontré como con un carrito que estaba un poco desarmado, que tenía que empezar a armar las piezas y que de hecho las personas me decían, Jackie, no lo vas a poder armar, o sea, trae tus piezas, cambia lo que tengas que cambiar, eso no va a correr. Y acá necesitamos cambios, ¿no? Porque obviamente tú estás ahí y los 90 primeros días son clave, ¿no? Y tenía a mi jefe de necesitamos cambios y si no puedes con ese carro, cámbialo, pero acá necesitamos cambios, por algo te hemos traído. Y también fue todo un aprendizaje de liderazgo ahí. O sea, yo llegaba a mi casa, Fabián, llorando de la frustración y decía, ¿dónde me metí? Porque estaba con toda la contribución, con todas las ganas de hacer, me exigían un montón y de pronto no avanza, es que literalmente no avanzaba y me decían que es que no vas a lograr que avance. Ya lo han intentado muchos líderes antes que tú, tienes que cambiar a todo el equipo, no va a funcionar, cámbialo ya y porque necesitamos ABC, porque, ojo, estábamos en el Programa Nacional de Becas y Crédito. Allá no es como que, uy, no logramos hacer ese sistema, pero dennos más tiempo. No, es decreto del presidente, lo dice en el mensaje presidencial. Ahí no hay que no llego, ahí llegas porque llega. Estamos hablando de ese tipo de nivel de responsabilidad. Y era como que frustrada, lloraba, me incomodaba, el equipo se equivocaba y yo no gestionaba el error, llamaba la atención hasta que un día, ya para esto, ya no, ya me había mudado, estaba en otro lado y también me puedo acordar clarísimo cómo estaba. Me levanté de mi cama, tengo un espejo ahí en mi cuarto, me miro al espejo y digo, ya, ok, Jackie, veamos. ¿Qué tipo de líder quieres ser? Literalmente me hice esa pregunta. ¿Quieres ser la líder que viene, llora, está ahí incómoda, frustrada, llama la atención, no avanza, está pensando en renunciar, porque no, acá no lo voy a lograr? ¿Quieres ser ese tipo de líder? ¿O quieres ser la líder que aprenda a desarrollar equipo, que hace un equipo autónomo? Porque claro, en Deloitte es fácil, con todo el mundo su maestría en el exterior autogestionado. El reto está cuando el equipo no es autogestionado, no tiene el perfil, no va a tu ritmo, no logras motivarlo. Ese es el reto. Yo donde más aprendí de liderazgo ha sido ahí que en mis otras empresas. Entonces decía, ok, no, yo quiero ser esta líder. Quiero ser la líder que desarrolla, que acompaña, que empuja, que hace al otro brillar, que le hace ver dónde podemos mejorar y que voy con ellos. No quiero ser la líder que me. Así que esa líder de las primeras semanas la enterré y dije, no, acá hacemos algo diferente.
Me reuní con todo el equipo uno a uno, los conocí más profundo, conocí sus oportunidades de mejora, sus fortalezas, empecé a ver cómo los puedo cambiar, los roté de funciones, cambié la forma en la que se sentaban, incluso cambié el layout de la oficina para darle otro mood, empecé a instaurar pequeños rituales, los volví más allá y vi cosas ágiles. La historia corta, porque me quedo ahí varios años, es que nos terminan entrevistando de medios de acá en mi país por referentes en transformación digital, nos sacan nota en el periódico, nota de video, estábamos marcando la pauta con el mismo equipo, mi querido Fabián. No tuve que cambiar a nadie, como me decía, pero tuve que cambiar mi estilo de liderazgo, tuve que cambiar mi enfoque. Y eso para mí fue un gran aprendizaje que de hecho hoy lo veo con los líderes. Cuando algo no está funcionando, lo primero que hacemos es mirar afuera. Mi equipo, la empresa, la cultura, no la talla, no tengo los recursos y todo eso hacia afuera. Aguantemos un momento, que hay hacia adentro. Ahí el problema era yo, era mi estilo de liderazgo. Yo no estaba logrando movilizar un equipo. Y si yo hubiera seguido pensando, no, es que es el equipo, es que no van a talla, es que no tienen el perfil, es que acá yo no voy a poder hacer nada, no, mejor me voy. Hubiera perdido contribución tan hermosa, mi Fabián. Tú no te puedes imaginar lo que yo sentí cuando ya me tocó liderar el primer despliegue de becas, que lo hicimos súper tecnológico. Nos integramos con varios sistemas acá a nivel nacional, con otras entidades públicas para hacer una validación más rápida, una nueva interfaz de usuario mucho más ágil, amigable, y logré yo liderar ese primer despliegue para que todas las personas de bajos recursos puedan postular a la beca. Y me escribe la jefa en ese momento de la oficina de comunicaciones y me manda el video de una familia de escasos recursos que habían podido acceder y postular y ganar la beca porque tuvieron ese sistema disponible para postular en ese rincón del país donde vivían. O sea, las lágrimas y la emoción que sentí todavía la puedo recordar porque realmente fue hermoso contribuir de esa manera. Me quedé ahí varios años, la pandemia, eran parte de la pandemia ahí, hasta que ya siento que había cerrado un ciclo. Ya el equipo Ok. estaba funcionando bien, ya habíamos crecido también, porque parte de lo que había pasado es que como un equipo así de reducido teníamos que dar soporte a todo el país. El equipo yo lo recibo con 20 personas y yo me voy, éramos más de 40, porque realmente era mucho soporte, teníamos más de 15.000 beneficiarios, o sea, era un equipo muy reducido para todo lo que teníamos que hacer y sentía que había cerrado una etapa ahí. De nuevo hago mis oraciones, que yo siento que papá y yo le digo, papá, Dios, somos súper conectados, y le digo, Padre, muéstrame el camino. Recibo un mensaje en LinkedIn de otra empresa, donde me invitan a postular para una gerencia de transformación digital en ya una empresa mucho más grande en la que estaba, con muchos miles de usuarios más de los que teníamos que dar soporte. Pero en ese momento de mi vida, yo empiezo a extrañar mi faceta de emprendedora porque si bien es cierto, amé la contribución, todavía había una variable que faltaba ahí, que yo quería sentir más libertad para mí. Entonces estaba como que en duda, pero decido tomar esta otra oportunidad, paso el proceso de entrevistas, me gusta el proceso de entrevistas y acepto la posición. En la primera semana, mi querido Fabián, me desencantó y literalmente dije, uy, me equivoqué mal en aceptar. Había hecho las preguntas que yo sentía que tenía que hacer en las entrevistas y sentí que no habían sido tan sinceros conmigo, para ser honesta en ese proceso, porque eso era lo que yo necesito por mi estilo de liderazgo, esa autonomía para tomar decisiones, que las había tenido en la otra entidad pública. Esta era público-privada, pero no la tenía. Yo necesitaba siempre de alguien más arriba para tomar decisiones, entonces sentía como que yo quería cambiar, quería correr, quería igual hacer esa transformación porque yo soy súper doer de hacer. Y era, ay, no, un ratito, y aquí. O literalmente me decían que acá no vamos a ese ritmo, tranquila, hay tiempo, anda a tu ritmo, relájate. Y yo era como, no, pero tenemos que hacer, hay que hacer esto, y ya que aquí la cultura es diferente, vamos despacio. Y yo era como, y literalmente me costó muchísimo las primeras semanas. Y ahí empiezo, fue también parte de poder darme una pausa, por más que estaba ahí trabajando, de ir más despacio, porque tampoco por más que quería avanzar no se podía. Y era, ¿por qué me siento tan incómoda acá? Ojo, había tenido el super salario, o sea, tenía el salario, tenía la responsabilidad, tenía la posición. Era como que todo check de las fórmulas del éxito de pequeña. Dije, "Uy, ya lo logré, ya lo cumplí, estoy aquí, ya está, todo check".
¿por qué me siento tan vacía? ¿Por qué me siento tan triste? ¿Por qué me siento tan incómoda? ¿Por qué siento una incomodidad tan grande acá? Y empecé realmente a averiguar eso, a ir más profundo. Fabián, ya ni recuerdo la cantidad de libros que leí, la cantidad de videos que vi de crecimiento personal. Debo de haber leído ese año como unos 15 libros y debe de haber visto decenas de horas de contenido hasta que lo identifiqué. De hecho, me acuerdo que vi un video de Vishen Lakhiani, llevé su curso Ser Extraordinario de Vishen Lakhiani y dije, me pasó lo que él comentaba en el video. Me compré la fórmula de éxito de alguien más y no paré a definir mi fórmula de éxito. Y mi fórmula de éxito en ese momento no tenía que ver con la plata, no tenía que ver con el cargo corporativo, no tenía que ver con la responsabilidad. Yo dije, ¿qué significa el éxito para mí? Significa levantarme al día siguiente sintiéndome feliz, sintiéndome agradecida, tener tiempo para conectar con papá, tener tiempo para hacer una caminata. Yo entraba en ese trabajo a las 7 de la mañana y supuestamente salías a las 4, pero si salías a las 4 te miraban mal, entonces tenías que salir a las 6. Entonces era todo tu día ahí y, te lo dije la vez pasada, ya el sonido del Teams era lo que me generaba como, ay, otra llamada, si ni siquiera está agendada. No era dueña para nada de mi tiempo, no te agendaban, pero igual te llamaban y tú ponías tus límites, claro que sí, pero igual la cultura era así. Entonces yo digo, ok, esto no está resonando conmigo hoy. Yo siento que mis términos de éxito en esa y aquí eran otros. Estamos hablando de 5 años atrás. Y dije, yo quiero levantarme y sentirme feliz, agradecida, no correr, ir a mi ritmo, tener otro estilo de vida, poderme ir si yo quiero mi lunes al mediodía a entrenar, o si quiero tomarme en la mañana para un desayunito, o tomarme los viernes si yo quiero. Y sí, claro que la parte financiera es muy importante, pero en ese momento para mí era más importante otras cosas. Y mi querido Fabián decidió renunciar otra vez. Y digo, no, o Ok. sea, a eso voy a renunciar, al salario, al cargo, a la exposición, a todo. Claro, el tiempo ya había pasado de mi primer emprendimiento a este, habían pasado algunos años. También yo ya no vivía con mis papás, pero les iba contando igual porque somos muy cercanos. Entonces, nuevamente voy yo y les digo, ok, bueno, voy a renunciar nuevamente. Y mis papás en ese momento fue como, hazlo, hija, obvio te va a ir súper bien, es lo que a ti te haga feliz. Y si no te hace feliz acá, tú renuncia que te va a ir súper bien. Ellos también ya habían cambiado el mindset con todo lo que yo les había contado de que me gustaría emprender, impactar más, quisiera tener mayor contribución, más grande. Y digo, ok, no fue fácil la decisión. Yo contraté en ese momento una coach para que me ayude a transitarla porque era como, voy a dejar el salario de la exposición para irme otra vez a empezar de cero, para volver a emprender. El anterior emprendimiento en el segundo año no me había ido como yo esperaba. También había un miedo interno. ¿Y si fallo? ¿Y si no funciona? Y voy a dejar todo esto. Pero me acuerdo lo que me dijo mi coach en ese momento, que hasta ahorita es la historia que más me marcó y me dijo, Jackie, es muy conocida en coaching, yo la había escuchado, la escuché por primera vez en ese momento. Imagínate una rana en una olla con agua y prendes la olla. La rana se queda ahí y se empieza a adaptar. El agua se empieza a calentar, la rana se adapta. El agua se calienta más, la rana se sigue adaptando. Hasta que el agua empiece a hervir y la rana por no saltar se quema. ¿Qué tipo de rana quieres ser? Me pregunta ella. ¿Quieres ser la rana que se quede en esa olla hirviendo? ¿Quieres ser la rana que salte? Y yo, no, yo tengo que ser esa rana que salte. Yo no me quedo acá en un momento para mi carta de renuncia otra vez. Y yo, ok, voy a renunciar para poder construir mi visión de éxito, lo que yo quiero definir como éxito, que parte de mi visión era tener libertad, no solamente la que sí puedes lograr en el corporativo, no te digo que no, yo en el corporativo, en Pronavec, también era que tenía mi libertad, podía salir, podía poner mis límites, todo eso lo aprendes, pero yo quería algo diferente. Yo, Jacqueline, siento que ya había cerrado un momento en el corporativo, no solamente por mi libertad, sino por un gran sentido de contribución. Y dije, yo quiero empezar a contribuir de manera diferente con los demás. ¿Cómo quiero contribuir? Quiero utilizar todo ese aprendizaje, quiero utilizar los dones y talentos, quiero utilizar toda esa transformación que yo misma viví y que dije, ok, me ayudó a tomar decisiones, quiero eso llevarlo a más personas.
y tenía como más de una idea de negocio en mente. Y con esta coach que me ayuda a tomar la decisión de renunciar, me voy a tomar lo cafecito. Y le digo, oye, yo quiero contribuir con los demás, quiero hacer algo así, estoy todavía ideando qué es lo que quiero hacer. Y ella me dice, ya que yo también siempre quiero impactar a los demás. Yo tengo un montón de herramientas de coaching, ella es coach, hipnoterapeuta, y yo le digo, oye, si nos juntamos y hacemos algo juntas relacionado a esto, me dice, ya. Como yo te digo, yo soy súper doer. Esa conversación fue en finales de noviembre, inicios de enero. Ya firma aquí, somos socias, ya ponemos la empresa y ya tan rápido. Yo sí, acá nos lanzamos las dos y nace Minding, una Ok. empresa donde estuvimos las dos enfocados a temas de liderazgo, pero no solamente el liderazgo. La idea inicial era empezar a cambiar a las personas, ayudarlas en su propia transformación. Ya había venido de un proceso donde yo le decía a Marley, sin tu ayuda de coaching, ella es el nombre de mi socia, sin tu ayuda en coaching, y sin todo el proceso que yo pasé de transformación, no hubiera podido tomar esas decisiones difíciles. Y me encantaría ayudar a las otras personas a tomar sus decisiones. Y teníamos una visión de ser una plataforma que sea digital, impactar a un montón de personas que puedan llevar diferentes cursos dictados por ella, por mí, por otros coaches más, pero no teníamos mucho conocimiento de cómo hacer negocios 100% digitales en ese momento. Yo la experiencia que había tenido emprendiendo era más consultiva que digital. Para ese momento, post pandemia, todo había cambiado, todo se movía más por redes y la primera idea no nos funciona tanto. O sea, logramos hacer la plataforma, yo soy tecnológica, empezamos a configurar cosas, lo hicimos versión MVP, lanzamos varios contenidos, pero no empezó a generar tracción. Y en ese interín, Marlis me presenta a otra persona, que es Claudia, donde ella también venía de ser coach, pero venía de atender a empresas. Y dice, chicas, yo puedo unirme a Mining también. Tengo ya un montón de empresas en las que yo atiendo y levantamos la línea de empresas. Y a mí me gustaba empresas porque sentía que era lo que conocía. O sea, en Deloitte mis clientes eran B2B, en IBM era B2B, yo en empresas me muevo súper bien. Más bien nunca había tenido clientes, personas finales, sino siempre empresas. Y le digo, chicas, es algo que yo manejo súper bien, he estado más de 10 años en B2B, vayamos por B2B. Y nos juntamos las tres, pusimos todo el servicio de B2B y creció la línea B2B, pero creció impresionante. Logramos tener proyectos en Bolivia, en Ecuador, aquí en Perú, no solamente en Lima, en Cajamarca, en Cusco, viajamos por todos lados y la empresa empezó a crecer, fuimos como 20 personas y eso fue como el año 1, el año 2, el año 3 de la empresa y de nuevo me pasó algo, que yo creo que yo tengo algo que me voy constantemente evoluciono yo misma y yo misma me voy retando y digo, ok, me encanta el éxito de la empresa y te soy honesta, te lo dije la vez pasada, siento que también hubo un tema de ego en la empresa porque de pronto la empresa era grande, de pronto estábamos en más de un país, de pronto nos escribían en otros países y se sorprendían de, oye, pero no tienes sede en Colombia, no tienes sede en México, porque nos veían como súper grandes y daban por sentados que teníamos sedes en toda Latinoamérica. Y empezamos a crecer, y yo ya estaba diseñando una estrategia de expansión para irnos fuera de Perú. Y yo decía, ok, no, aguanta, Jackie. Tú dejaste la empresa que querías contribuir, lo querías hacer de forma masiva y te estás regresando nuevamente a lo que conoces, estás regresando nuevamente a lo que viviste en Deloitte, a lo que viviste en IBM, estás nuevamente con la agenda ocupada, tienes un montón de personas y estamos generando impacto, pero ojo ya aquí yo misma que te estás alejando de por lo que pusiste Mining inicialmente. Y dije, sí, nos estamos alejando. Empecé a orar también bastante. Yo cada vez que tengo algo, oro, 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 le digo, Padre, muéstrame el camino. Eventualmente ya en el último año de Minding, las tres socios empezamos a hablar, las cosas también empezaron a salir diferente de lo que pensábamos y cada una empieza también a sincerarse de las cosas que quieren. Y yo digo, chicas, a mí me gustaría regresar al modelo inicial por lo que pusimos Minding, impactar a personas. Me encanta ir a empresas, pero impactar a las personas, ahí está, y por eso nació, esa es la razón de ser, ir a las Sí. personas. Intentamos las 3 juntas llegar a personas, pero el impacto fue pequeño, fue muy chiquito. Y dije: "Okey, algo aquí no está funcionando de llegar a las personas a través de marketing". Y empezamos a tener conversaciones difíciles de socios para julio del año pasado y dijimos: "Okey, sentimos que Minding llegó, ya cumplió un ciclo, quedémonos con Minding solo este enero del 2026 y cada una puede empezar a hacer nuevas cosas". Entonces dije: "Okey,
voy a irme finalmente a contribuir a las personas, que era mi idea inicial cuando puse Mandy, pero esta vez sola. En Dench, que era mi primera empresa, lo había hecho con socios y luego entre otros socios. Acá también empecé con una socia y luego otra socia. Y yo dije, ay, padre, sola. Bueno, sola no, porque estoy con él, pero digamos que con otra persona físicamente, no. Y dije, ok, contraté una mentoría de negocio porque si algo que yo tengo es como ya, contrato. De todas maneras, para aprender nuevos modelos de negocio, siempre es bueno actualizarse cuando estás viendo negocios. Y empecé a aprender una nueva forma de hacer negocios más digital. Y dije, bueno, me lanzo yo con mi programa de mentoría para C-Levels, con todo el aprendizaje que veníamos de Minding de 3 años entrenando líderes, solamente que a través de B2B, pero esta vez yo quería hacerlo directamente yo a las personas. Entonces el año pasado di ese cambio con miedo de estar sola, de volver a empezar. Es una nueva marca porque Mining era una marca de las tres, entonces le íbamos a dejar ahí. Yo iba a lanzar una nueva marca que se tiene que posicionar, Career Boost es mi nueva marca. Y dije, bueno, vamos con todo, con lo que yo realmente quería estar. Entonces empiezo a ya comunicar en mis redes que ya soy mentora de líderes directamente. Como te digo, ya me habían contratado para mentorar a un líder a través de la empresa, pero esta vez era directo. Y también con todo el miedo, la incertidumbre, la emoción, y gracias a Dios tuve una súper aceptación y me empiezan a mandar un montón de mensajes a nivel LATAM, de hecho como ya que estoy interesada, ya aquí esto, ya aquí lo otro. Entonces entraron un montón de mentis al programa y desde ahí hasta ahora ha sido hermoso ver cómo realmente llegué a ese punto en mi vida donde la gente crece, Fabián, la gente está diciéndome que aquí me dieron la evaluación de desempeño, me dijeron que ven los cambios en mí. O también pasa que me dicen ya que quería renunciar y yo los ayudo a ver otra forma de liderar, los ayudo a desarrollar sus equipos, los ayudo a que los equipos sean más autónomos, les ayudo a mejorar su presencia ejecutiva para que los vean, porque se vuelven invisibles. A veces hay líderes tan buenos que están invisibles. Y empiezo a sentir cómo contribuyo con estas personas de una manera diferente. De hecho, para las primeras personas que se empezaran a ingresar al programa, las lágrimas se me caían. Solamente la gratitud con Dios de decir, gracias, Padre, porque voy a poder contribuir con estas personas de otra manera. Y hoy estoy con mi grupo de mentis, mi reto es otro. Ahora, justo lo pensaba hoy mientras me duchaba y decía, ya quiero un impacto mayor. Me encanta tener un montón de mentis a nivel LATAM. De hecho, ya tengo también en Europa, pero quiero más. Tengo hambre, Fabián, tengo hambre de impactar hermoso aún a más personas. Entonces, esa soy yo. Bueno, no tan resumen porque me he tomado regular. Eso es toda la historia hasta llegar al día de hoy, impactando ahora con lo que yo quería hace 3 años. Al fin lo tengo, al fin estoy impactando ahí. No seguí el camino que yo pensaba. A veces la vida te lleva por otros lados. Siento que la experiencia en Minding me sirvió muchísimo para el cambio que estoy generando ahora. Dios sabe la ruta. Así que si hay algo ahí que no está saliendo como esperas, Él sabe los pasos que tú no estás viendo y Él sabe por dónde te lleva. Y hay que dejarnos llevar, no hay que luchar contra la corriente. Y si la otra persona llega más rápido que tú, ni te compares, porque tu competencia es contigo misma, con tu versión de ayer. Esa es, mi querido Fabián. Wow, qué historia. Qué historia, Jackie, qué historia, qué historia. Hay mucho, mucho que hay que sacar, eh, has contado una gran historia de transformación, un proceso de transformación, pero un proceso detrás de un líder que busca su propósito. Así, nunca dejaste el propósito de lado y creo que muchos líderes, y no solo muchos líderes, en general, muchas veces los dejamos guardados en un cajón, por decirlo, y a veces Sí. decimos, cuando ya esté grande o cuando ya esté en otro momento, pero desafortunadamente ese momento no llega en muchas No, o ocasiones. sea, de hecho me acabas de hacer recordar que yo me reúno con muchos líderes por mi programa y el líder que más me impactó con el que me reuní tenía 14 años en la posición, en la misma posición, y me decía ella que es que yo venía de trabajar en una empresa más pequeña con un cargo más grande y me moví a esta empresa pensando crecer aquí, pero el ascenso nunca llegó. La persona cuando me busca ya tenía 55 años. Entonces, te soy honesta, mi querida Fabián, ya a esa edad hay oportunidades que si en nuestra carrera profesional nos quedamos en una posición de analista, porque la persona me busca y está en una posición de analista, es más difícil.
Entonces, realmente es lo que tú decías, y algo que yo le digo a todos mis mentees, nadie va a venir a tocarte la puerta, a darte lo que tú estás queriendo, sea la posición, el salario, un cambio de estilo de vida, nadie. Si tú Nadie. realmente lo estás pensando, tienes que remangarte y tomar las riendas de tu vida. Aquí estamos tú y yo que somos mentores que, claro, la buena noticia ahora es que no tienen que hacerlo solo. Yo te comenté toda la historia que he tenido de aprendizaje en liderazgo en esa época, yo tengo 41 años, no había mentores de liderazgo, no había nada de esas cosas. Te toca transitar sola y aprender. Ya para la última decisión que tuve, ya había un montón de coaches al menos, y dije, yo me voy a apoyar de alguien, pero eso de apoyarte, si es que no quieres ir solo, apóyate en alguien más, pero tienes que tomar las riendas de tu vida. Tú donde Definitivamente. estás tienes que tomar acción porque nadie va a venir a tocarte la puerta. Y luego lo que no te puede pasar es que tú voltees y digas, uy, no lo intenté. Voltea y Sí, di, sí, intenté esto, lo otro, lo hice, ya no me funcionó, pero lo intentaste y lo vuelves a intentar, porque la meta no cambia. Puedes cambiar la ruta. Yo he ido cambiando la ruta miles de veces en mi historia. Y digo, ok, eso no me funcionó, acá tampoco, acá justo, pero la meta no está, la contribución, el estilo de vida que quiero, esa meta no se cambia. Y el cómo, seamos flexibles, pero eso es, mi querido Fabián, es ser sí, accountables de nuestra propia vida. excelente. Y ahora, Jackie, Ujú. comentaste, hay decisiones en las cuales, como dices tú, primero te plantea tu familia el concepto de lo que es éxito, llamémosle así, y el entorno, más allá de la familia, ¿no? Luego después decides tomar ese camino, llegar y posicionarte, emprender, regresar, emprender, y hoy, después de un segundo emprendimiento, como dices, exitoso en una empresa que estaban creciendo y decides, no, me voy con mi propósito. Cuando tú te analizas, ¿cuál es esa característica de Jacqueline que es repetitiva en estos 5 o 6 decisiones importantes de vida y que al final del día hoy te tienen aquí, positivamente impactando a la gente? ¿Cuál es ese patrón positivo de comportamiento? Tal vez mucha gente también lo podría ver para que se dé cuenta y diga: "Ay, oye, ya son muchas señales, ya tengo que moverme a dar el siguiente paso". Yo lo he analizado bastante, mi querido Fabián, y creo que una de las cosas que me animan a tomar, o sea, creo que hay 2 cosas claves. La primera es que yo ya aprendí a que yo no me puedo ir en automático. Yo Okey, escucho mucho las señales de mi cuerpo. Si siento una incomodidad, si me siento desgastada, si digo: "Okey, ¿por qué me estoy sintiendo así?". Yo soy y acá tengo mi cuadernito ahorita, soy de las que para con lapicero y cuadernito, y siempre estoy reflexionando. No me gusta ir a una cafetería sola, me gusta tener espacios solas por más que viva con mi novio. Entonces, me puedo ir a ver el sunset sola en la playa, me puedo ir a una cafetería sola, me encanta, me voy con mi cuaderno y reflexiono. Yo ya aprendí hoy a que irme en automático no me vuelve a pasar y tengo que escucharme. Pero la otra parte que siento que es la que me anima a tomar acción es la fe que tengo. O sea, algo que sí sé que ha hecho la diferencia porque me lo han preguntado más de una vez, pero ya que cómo vas a dejar esto por esto, cómo vas a volver a dejar esto por esto, y es como, pero sí, o sea, ¿por qué no me iría bien? Tengo un padre superior, que yo soy su hija amada y que todo lo que hago va a ser para bien. Eso no quiere decir, ojo, que no vas a tener problemas, eso no quiere decir que todo va a salir como tú lo piensas, para nada. Pero sí quiere decir que tú vas a estar acompañada y que hay un ser superior que está orquestando todo para un bien mayor, así lo dice Romanos 8:28. Entonces, voy muy confiada en que mi Padre Celestial va a hacer que todo, porque Él ve lo que yo no veo, Él se adelanta y lo que yo no puedo ver, Él lo está viendo y sé que todo lo va a encauzar para llegar a esa meta final. ¿No? Entonces, genial. la vez pasada hablaba con una emprendedora que no le está yendo muy bien en su programa y me decía, es que yo no sé si Dios quiere que emprenda. Y yo le decía, pero ¿por qué Dios no quisiera que tú emprendas si eres su hija amada? Acá lo que tenemos que empezar es a tomar acciones confiadas en que tenemos un plan mayor que funciona, pero tenemos que tomar acción. O sea, eso Excelente, yo lo analizo un montón. O sea, hay que tomar acción. Si no, excelente. Ahora, Jackie, del otro lado, ¿cuáles son esos, ya después de todo este camino que has recorrido, pero cuáles son esos temores frecuentes o esos miedos frecuentes que de repente, y porque lo decimos así, aquí está el síndrome del impostor, pero cuáles son esos miedos constantes que salen? Porque es un hecho, también como líderes lo vamos a decir, tenemos lo emociones y tenemos tenemos, sentimientos. claro. El decir, oye,
No hay momentos en que me frageleo, en el que recaigo, es mentir. También hay momentos. Pero ¿qué momentos te aparecen normalmente a ti, Jackie? Sí, creo que hay 2 cosas también que se han vuelto más recurrentes. Cuando puse Dench la primera vez fue el tema financiero. Yo venía de estudiar una maestría y de vivir 2 años afuera, entonces había todo un tema económico que cubrir luego de que terminas la maestría, porque la maestría no la pagas conforme estudias, al menos yo pedí un préstamo que se congela, digamos, el tiempo de estudios y luego le empiezas a pagar y era como, okey, voy a renunciar y ahí eso, o sea, de todas maneras hay un tema económico que tenemos que analizar porque eso sí te puede quitar seguridad, te puede distracción y tenemos que analizar bien y ser muy responsables financieramente en que, ok, esto lo puedo hacer en este momento de mi vida. Hago un plan B porque tal vez no es renunciar de golpe como yo lo hice, sino ser una estrategia diferente de, ok, me quedo en la empresa un tiempo más, voy emprendiendo en paralelo. Hay diferentes estrategias, pero lo primero, lo que siempre he dicho es como que ok, la parte financiera. Sobre todo porque sí he renunciado a salarios altos y sí tenía también una expectativa de seguir manteniendo un estilo de vida que al inicio obviamente no lo puedes mantener, no voy a mentir. O sea, al inicio tienes que, yo pasé de viajarme y de estar viajando en el año varias veces a tener años donde viajaba muy poquito, Ya, donde tenía que ser más juiciosa con mis finanzas. También ya por mis empresas he podido irme a Europa 3 meses a vivir allá también, pero digamos que el tema financiero es un tema que hay que analizar, hay que ser responsables, hay que tomar decisiones con sabiduría financiera. vale. Y el otro tema que siempre está ahí, porque soy humana, es, ¿y si no funciona? Ya. ¿Y si realmente no funciona? Porque Dench no funcionó como yo quería. Minding al final las 3 decidimos abrirnos porque hubiera sido algo diferente, que hubiéramos estado alineadas, pasó algo también ahí y ahora este es mi tercero, ¿no? Pero hoy también con una madurez de 41, porque es diferente cuando somos más jóvenes, okey, vamos igual. Si no funciona, va a venir algo diferente, porque tú estás hecha para emprender, Jackie, y estás ahí guiada. Entonces, si esto no sale como esperas, va a venir algo muchísimo mejor, pero lánzate. Pero sí está esa gran pregunta, ¿y si no funciona? Y creo que acá lo Ok. importante no es no tener miedo. Nuevamente, yo soy muy creyente, ¿no? Y de hecho analizaba mucho a David en estos últimos meses, al gran pastor, el rey de Israel. Y en uno de los salmos dice, ¿no? Cuando tengo miedo, confiaré en el Señor. Y decía, David, siendo el rey de Israel, tenía miedo. O sea, obvio que podemos tener miedo y ya sabemos la respuesta, es confiar, es orar, es pedir. Entonces, sí, ahí está, no porque sea cristiana, porque cree en Dios, no está el miedo, ahí está, pero no dejo que el miedo me frene, no dejo que el Excelente. miedo me gane. Yo le digo a Dios y literalmente oro así, Padre, hoy ayúdeme a hacer una casa gigante, es como David. Hoy ayúdeme a hacer una casa leones y yo voy y caso. Y ahí vamos, porque cuando David enfrentó a Goliat, claro que tenía miedo, pero tenía más fe y lo enfrentó y le ganó. Entonces es eso, mi Excelente. querido Fabián. Excelente. De maravilla. De maravilla. Dos aspectos importantes a considerar. Y lo quise plantear así porque muchas veces, a lo mejor como líderes, y no quiero aventarlo así, nunca, ni mencionarlo, ni dirigirlo. Oye, todo es positivo, no es cierto. Tenemos también un No, somos camino, personas somos finalmente. personas y que nos hacen a veces voltear y todo. Excelente, de maravilla, Sí, muchas algo que yo gracias. digo mucho es somos personas liderando personas y eso es lo Efectivamente, complejo, porque como somos personas liderando personas, todos tenemos historias, emociones, días con energía alta, días con no, días que algo salió no tan bien. Entonces, cuando somos conscientes de que somos personas liderando personas, algo que enseño mucho en las primeras semanas de mi mentoría son técnicas de regulación emocional. Y algunos ya, todavía se sorprenden, pero yo les digo, créeme que como líderes para mí es una responsabilidad estar regulados, porque yo todavía recuerdo que me han gritado, pero me han gritado horrible por cosas que yo no hice y que me marcaron tanto que yo decía de grande que yo no quiero ser una líder así, que pongo las manos sobre la mesa, grito, ¿y cómo es posible que eso y que no sé qué? Porque tienes la posición, no. En ese momento, jovencita de 22 años, no lo entiendes, pero cuando vas creciendo en tu carrera y dices, a ese líder, obviamente le falta regulación emocional. Entonces, nosotros totalmente, como líderes tenemos que estar regulados porque es una responsabilidad liderar a otras personas. Algo que yo le digo a mis definitivamente. líderes es, esas personas hablan de ti en sus almuerzos con su familia. Esas personas hablan de nosotros. Nosotros impactamos de esa forma sus días. Nosotros somos los que ellos dicen el domingo, quiero, no quiero trabajar. O dicen, sí, vamos mañana.
de esa forma impactamos. Si somos conscientes de eso, tenemos que ser responsables con nuestra propia regulación emocional. Excelente. De maravilla. Excelente, excelente, Jackie. Aquí ahora, platicas ahora de este momento como mentor con tus mentis, justamente. Pero ¿cuál sería ese aspecto característica principal que ya has vivido tú, pero que lo ves realmente en las personas que estás mentoreando? ¿Qué es lo que les falta a la gente para decir, sabes qué? Me arriesgo, pero ya no hablo específicamente un emprendimiento, sino a decir, oye, me arriesgo a seguir avanzando, a tomar liderazgo sobre mi propio ser, a buscar mi propio propósito. ¿Qué es lo que ves en común denominador que les está faltando realmente a la gente que estás mentoreando? Lo voy a enfocar desde dos puntos diferentes. Me reúno, como te decía, con un montón de líderes y no todos toman acción. Entonces, lo que yo veo, porque es como, ok, y siguientes pasos para entrar y es como, ya, aquí déjame pensarlo, déjame analizarlo. Y lo que noto con este grupo de personas que finalmente no toman acción, sea meterse a mi programa o sea cualquier otra acción para su vida, es que cuando yo les hago las preguntas literal, ¿y qué sientes que te está faltando para ascender? Y cuando la respuesta está hacia afuera, no, es que mi jefe no me da la oportunidad, es que mi jefe no me da la visibilidad, es que en la empresa no hay oportunidades, es que si estuviera en otra empresa yo estoy segura que sí crecería. Ya, Y cuando siento que realmente el accountability no está hacia adentro, sino que todo siempre es el entorno. Nosotros somos perfectos y el entorno es el problema. Que ojo, lo que te decía que me pasó en algún momento cuando estaba en Pronave, que casi yo también pensé en renunciar, ¿no? Porque miras hacia afuera, es natural, somos humanos. Pero cuando no logras salir de ahí, de mirar hacia afuera y sigues pensando que es responsabilidad de tu jefe, de tu par, de tu equipo, de fulanito, y tú no te das cuenta que es tu responsabilidad, va a ser muy difícil que salgas de ahí. Entonces, con todas esas personas que son muchas con las que me reúno, que dicen, no, es que es por la empresa, es que es por mi jefe, es que mi jefe no me lleva a las reuniones, entonces no tengo la visibilidad, ya es como, okey, qué pena. O sea, y literalmente son personas que están 8 años en la misma posición, incluso dicen: "Es que ya siento que cerré, mejor voy a buscar otra empresa". Entonces, tú desde tu rol, en la hora que tienes de reunirte, intentas moverlo, pero realmente ya depende mucho de esas personas. Con las otras personas que se han entrado al programa, que son bastantes, que también están con miedo, tú los mueves y al final logras que se muevan con miedo. Porque sí tienen miedo, ya aquí si no me funciona, ya aquí los resultados, y si no tengo el tiempo, y hay un montón de dudas, pero es, métete con miedo. La buena noticia es que yo voy a estar a tu lado para transitar todos esos miedos, y no lo tienes que hacer solo, sola, yo voy a estar ahí. Pero ya, es esto, es de gestionar tu miedo y tu propia accountability de hacia dónde estoy mirando. ¿Estoy mirando hacia afuera o me voy a dar cuenta de que yo, si algo no está funcionando, es porque yo no estoy haciendo algo? De hecho, estoy acompañando a una líder súper crack, en verdad, pero que en las primeras semanas era un speech tipo, no puedo delegar porque mi jefe es muy operativo, porque mi equipo no tiene la talla, porque y yo era, ok, ¿qué estás haciendo tú diferente? Porque ya, sí se metió al programa, pero obviamente ahí todavía hay un tema de mentalidad que tenemos que seguir trabajando. Y es, ¿qué puedes perfecto. hacer tú diferente? Y ahorita me dice ella que la toma de conciencia en la que tú me has ayudado a llegar es total. Está haciendo la diferencia en cómo yo veía las cosas de, es que es mi jefe, mi equipo, la empresa son así, a decir, yo, desde mi rol, ¿qué puedo hacer diferente? ¿Qué es lo que a mí me tocó vivir cuando estaba trabajando para el Ministerio de Educación? Entonces, y a Vale, nivel de, digamos, el principal tema que veo en los líderes que me buscan es que se vuelven invisibles en sus organizaciones. okey, Todos son súper top, todos tienen muchos logros, todos han sido los mejores, logran los resultados, pero no los ascienden. Y ahí tenemos creencias limitantes de liderazgo. Es que mi trabajo tiene que hablar bien por mí, es que yo con hacer mi trabajo ya debería ser suficiente, es que yo no siento que me tengan que estar vendiendo, cuando serte visible no tiene que ver con venderse. Entonces son súper buenos, pero están posicionados como súper operativos y están estancados en su rol. Y yo los ayudo a vencer eso y decir, no, vamos a hacernos visibles de forma estratégica y ejecutiva. Porque si ya eres tan bueno, y acá es algo, esta frase para mí lo es todo, Fabián. El que mejor comunica le gana al más talentoso. Así de simple.
porque pueden ascender a tu par que no es igual de talentoso que tú o que no tiene los logros que tú tienes en la empresa, pero se supo comunicar y visibilizar mejor que tú. A él le van a dar la posición y no a ti. Entonces, muchos de los líderes que me buscan es por muchos temas de visibilidad, para lograrlos y Excelente, ayudarlos a que vuelvan. excelente. Y ahora, vamos a entrar en otro punto, probablemente, que es la soledad, este concepto que ha estado apareciendo en temas de Ujú, liderazgo, ¿no? Lo comentaste ahorita, en aquel viaje a Jamaica, en aquel viaje a Estados Unidos, que tenías tu computadora, que tenías, y que estabas en piloto automático. sí, Probablemente a veces también pensando que tenemos gente alrededor, pero dentro de nosotros una real soledad porque no está alineada a tu propósito de vida y no estabas alineando tu propósito de vida. ¿Qué sucede con este concepto, Jackie? ¿Lo estás viendo presente realmente en los líderes de hoy? Y también, ¿qué tanto a ti eso te estaba diciendo, hey, te estás traicionando tus principios porque estabas creciendo, pero probablemente a tu propósito no estaba alineado lo que estabas haciendo? sí. Creo, y lo he pensado también es esto del y lo he mencionado, incluso digo, estoy sintiendo ese tema de la soledad del líder. Creo que cuando estuve en el corporativo no fui tan consciente de que lo sentía, porque estaba en piloto automático. Pero donde sí realmente dije lo estoy sintiendo fue con Minding. O sea, en Minding, la empresa, como te dije, logró crecer tan rápido que fue increíble el crecimiento, como que fue, de pronto éramos 3 y de pronto éramos 20 y tenías que liderar diferente, y empezamos a tener áreas y otras responsabilidades y empezamos a crecer y habían decisiones importantes que tomar y ahí estaba sola. O sea, era tú, porque claro, tenía 3 socias, pero sus roles eran otro. Ellas eran las coaches, yo no soy coach, yo soy mentora. Entonces, ellas se encargaban de toda la parte de ir a dictar y yo me encargaba de toda la parte de cómo hacemos que esto funcione bien, que seamos un engranaje. Claro, yo vengo de ser gerente de estrategia de crecimiento corporativo, entonces eso me ayuda, pero igual es todo un reto, porque de pronto al inicio eras una responsabilidad de 3, pero cuando son 20 la responsabilidad es otra. Las decisiones, si tú fallas, el impacto es otro, las familias que pueden ser impactadas, familias que dependen de ti, y ahí sí sentí bastante esta soledad pero enfocada desde la toma de decisiones, desde el análisis, desde la estrategia, desde qué decisiones vas a tú tomar, desde el impacto que tú puedes generar. Y no te miento que había momentos en los que sí lagrimeaba y decía, Padre, por favor, guíame que esté tomando la decisión correcta y cuando te toca sacar a alguien que no está dando la talla. Son decisiones difíciles solo. Pero cuando estás trabajando en el corporativo, igual siempre está tu jefe, está tu par, está alguien a consultarte. Pon tu empresa tú solito y hazle crecer. Eso es diferente. Ahí el reto es Ya. diferente. Ahí lo he sentido mucho más. Y de los líderes que acompaño, cuando ya son C-levels, porque en mid-levels no lo he visto tanto, pero cuando son C-level, sí, ¿no? De hecho, justo hablaba con un C-level en estos días porque vamos a entrar al módulo ya de presencia ejecutiva y le decía, ¿cuál es el principal reto con tu jefe? Y me decía que me dé tiempo y aquí yo sé que tengo que ir con todo resumidito a la avena, eso lo sé. El tema es que no tengo su tiempo. Entonces, claro, cuando ya te vas moviendo a niveles más altos y tienes que tomar decisiones difíciles, la gente de más arriba está más ocupada que tú, nadie tiene tiempo para nada y te toca tomar esas decisiones solo. Entonces, sí, es similar en el corporativo, yo lo pasé cuando ya fui empresaria, pero sí lo sientes y hay que aprender a transitarlo. Lo bueno es que ahora existen, como te digo, nuestro rol como mentores, hay otro tipo también de organizaciones que te juntan para tomar decisiones más colectivas, ya hay otro tipo de acompañamiento, pero de que se siente, se siente. Es un hecho, y lo dijiste ahorita al principio, y hay que aprovechar y utilizar justamente el entorno, las herramientas y los equipos y el apoyo, pero también a veces bajar un poquito ese tema del, y soy muy repetitivo el ego, ¿no? Oye, bajar el ego y decir, oye, sí es cierto, necesito totalmente el apoyo para seguir creciendo y avanzando. Jackie. Exacto, exacto. Excelente, Jackie. Y ahora, ya lo mencionaste ahorita al principio, en una primera parte del bloque, sin usar métricas, sin utilizar conceptos de jerarquía, pero ¿cómo define Jackie el éxito? Ay, para mí es lo que te decía, levantarme al día siguiente feliz, con una sonrisa,
¿Sabes qué? Para mí es levantarme como el día de hoy, sin tener que correr. Ir a mi ritmo, no estar corriendo porque ya llegas tarde a la oficina y dices, no, es como me levanto y estoy sin prisa, estoy pausada, el sistema nervioso ya no está porque te pasa cuando estás en el corporativo, que estás muy acostumbrada a hacer y de pronto como aquí tienes una vida más tranquila, tu sistema operativo te dice, pero ya aquí tienes que hacer algo, aprovecha, avanza, ¿cómo vas a estar sin hacer nada? Y tú es como, no, tan tranquilos, no tenemos que estar tan apurados todo el tiempo. Es levantarme y tener espacio para mí, para orar, para leer mi Biblia, para hoy ahora me voy al gimnasio al mediodía, esa es mi rutina, es irme al mediodía, estar viviendo sin sentir que vivo. Es realmente sentir que estoy viviendo y que tengo ese tiempo y también obviamente tienes que tener tu estabilidad financiera porque si no vives preocupado, pero es sentir que no es ni uno ni otro, ¿no? Creo que mi vida había sido, ya que ya tengo la libertad financiera, pero no tengo el tiempo. Cuando empiezas a emprender, ya tienes el tiempo, pero no tienes la libertad financiera, ¿no? Entonces, es llegar a eso y para mí también es muy importante que en ese camino cuides mucho tu salud mental. Algo que le agradezco mucho a papá es poder tener muy buena salud física y salud mental. Porque claro que hay que ser fuertes para de pronto girar el timón si algo no te gusta y volverlo a girar y frenar o meterle acelerador. Hay que ser fuerte. Yo digo que para emprender hay que ser corajudos, hay que ser guerreros, hay que ser valientes. Y eso demanda mucha fortaleza de acá. Entonces también cuidar tu Excelente. salud mental. Pero para mí es eso, con tal que el día siguiente me levante con una sonrisa y le diga gracias, Padre, por este día, ya está. Porque antes, o sea, me levantaba corriendo a la oficina 7 de la mañana, ingresas como que ya te levantas, tomas desayuno, estás volando, estás en el carro ya, gracias papá por esto, y ya llegas y punto, un correo, correo, correo. No, no era la vida que yo quería en ese Ya. momento. Genial, Ujú. genial, genial. Y ahora, si tuvieras 60 segundos para voltear a ver aquella Jackie del aeropuerto, del hotel, que sacaba esa computadora, que vivía en automático, que probablemente estaba en un mundo de soledad, más allá que tenía su familia, pero estaba tan metida en el sector corporativo, ¿qué mensaje le darías a esa Jackie? No te comas el cuento de lo que es éxito. Define tu propia definición de éxito, de todas maneras. Si no dejes que nadie a tu alrededor te defina lo que es tan importante para ti. Tú solita haz tus propios estándares y definiciones. Así de simple. Excelente, excelente. ¿Qué huella quiere dejar Jackie en el mundo? Contribución, o sea, quiero realmente contribuir y sentir que utilizo mi propia historia, mi transformación, los dones y talentos que Dios me ha dado para un bien mayor. Y ahora siento, cuando veo realmente, Fabián, cómo se transforman las personas que acompaño, digo, esto quiero potenciarlo, multiplicarlo, que sea más grande, que pueda llegar a más personas que de pronto empiezan el programa sintiéndose agobiados, angustiados, invisibles o sin vida. Tengo un mentí que me dice ya que hace 4 años no puedo tomar un curso de inglés porque no tengo tiempo y ayudarlos a organizarse mejor, a priorizar, porque sí puedes estar en el corporativo de una manera sostenible. En mi caso, yo quería otras cosas y sentí que había terminado un ciclo, pero sí lo puedes hacer de forma más sostenible, con todo lo que se aprende, con límites, sabiendo organizarte, enfocarte con un equipo autónomo, desarrollando equipo, gestionando hacia arriba a tu jefe, volviéndote visible y ayudar a transformar vidas a esas personas que antes que pasaron por ti no tenían tiempo para nada y que ahora sienten que hay otra forma. Cambias una vida, Fabián. No es que solamente se venga el ascenso y ya cambias una forma de comportarse, cambias una forma de liderar. Y algo hermoso de impactar a líderes es que no solamente impactas al líder, sino a su equipo. La vez pasada ayudaba a un gerente general a estructurar una conversación de desempeño con su gerente comercial. Y luego me llamó y hablamos media hora y me dijo, Jackie, mi gerente comercial me había dicho que jamás había recibido una conversación tan honesta como la de hoy. Y yo le decía, es que ya le cambiaste la vida porque le has dicho todo, las cosas como son, que hay que mejorar. Y ella si se vaya de la empresa, lo va a recordar y va a mejorar. Y yo por detrás estuve, entonces le decía a mi novio, y yo por detrás fui también parte de que esa conversación ocurra. Y si bien es cierto, no la conozco, sé que le impacté de forma indirecta y eso es hermoso. O sea, eso es hermoso. De maravilla, qué historia de maravilla. Jackie, ¿qué aprendizaje te ha dejado tu padre para convertirte hoy en la líder en que tú eres?
Ay, total. Sabes que algo que siempre me ha impactado de mi papá desde cuando soy muy niña, que lo recuerdo. O sea, no hay día del padre, no hay cumpleaños, no hay navidades que mi papá no reciba un montón de llamadas. Ojo, día del padre. Que ya teníamos una broma familiar con mi hermana cuando éramos chibolos. Oye, mi papá, ¿cuántos hijos tiene? Que todo el mundo lo llama. Porque es como que todo el mundo lo llama en fechas especiales. Y mi papá ya ahora que es mayor pone en altavoz y se vacila y hola jefe, no sé qué, feliz día. Y él le decía, y siempre le he dicho, papá, pero qué hermoso, ¿quiénes son todas esas personas? Él ha trabajado toda su vida en recursos humanos, ha sido jefe de personal y es todas las personas las que acompañó. Entonces con mi papá es hermoso tomarnos un café y digo, papá, cuéntame más de tus historias. Claro, con mi papá podrías hacer un podcast de 8 horas, o sea, mi papá tiene millones de historias para hablar. Pero siempre, siempre es, ya que es una persona, ¿no? Preocúpate por la persona. Cuando tú te preocupas por la persona genuinamente, ya está, lo comprometes con la empresa, pero genuinamente, verdaderamente, preocúpate por el crecimiento de los demás. Si me dice, tómate el tiempo de conocerlo, de cómo, qué le está pasando, y él me cuenta historias y a veces tenían temas familiares y él daba el permiso y él daba el adelanto, él daba cosas. Y él siempre me dice, preocúpate genuinamente por las personas que lideras y ya. Para él eso es como que lo principal que ha hecho en estos años, preocuparse genuinamente por las demás personas. Y es por eso que hasta ahorita él siente que lo siguen reconociendo. Ujú. Está muy alineado a tu propósito. Sí, de hecho, él me dice que somos bien parecidos, que cuando yo cuento mis historias, él siente, le hace recordar sus historias, dice que tenemos un estilo de liderazgo muy, muy similar, que de hecho cuando yo estaba antes como gerente corporativa, no me imaginé que iba a terminar años después ayudando a otros líderes, que es algo que él ha hecho desde su rol de recursos humanos, pero me dice, somos bien parecidos en el estilo, entonces disfrutamos mucho tomarnos un cafecito y compartir historias también con las diferencias generacionales que hay ahora, ¿no? Ahora tú tienes que liderar a jovencitos y yo he liderado en mining desde base 2 a base 7. Entonces hay otros retos también, pero es riquísimo, riquísimo. Sí. Ay, qué hermoso poder ver esto, cómo ha dejado incluso un legado también él y se sigue transmitiendo a través de tanto de la gente, pero también totalmente a través de uno de sus hijos. Y aquí, si tuvieras un minuto para darle un mensaje a todo aquel soñador, a todo aquel que está arrancando su vida en el emprendimiento, o probablemente a todo aquel que está buscando crecer en las organizaciones o desarrollarse, o todo aquel, como ya lo viviste, probablemente un emprendimiento y decir, no, tengo que regresar, llamémosle a veces segunda oportunidad o como sea así, ¿qué mensaje le darías a esas personas? Que se atrevan, mi querida Fabián, que lo peor que puede pasar es que volteen y digan, no me atreví, no lo hice. Que no piensen, algún día lo haré, que piensen, hoy es el día en que lo voy a intentar. Un pasito a la vez, como le digo a mis mentices, el 1% cada día, no necesitamos hacer cambios de 360 de un día a otro, pero que lo intenten. Porque créanme que después, cuando pasen los años y digan, no lo intenté, la vez pasada, no, ya pasaron varios años, pero hablaba con una persona que a veces me busca mi propio entorno porque saben que pongo una empresa y si no me funciona voy a otra. Y me dice, aquí tengo una idea de negocio hace 24 años, pero no me animo a ponerla. A ti que me estás escuchando, por favor, que eso no te pase. Si tienes una idea en mente para emprender, si quieres ascender, si quieres esa posición, si quieres quedarte en un corporativo, que el corporativo es hermoso, pero quieres liderar de una forma diferente, solo depende de ti tomar las acciones que necesites. Y si estás esperando no sentir miedo para hacerlo, ese momento no va a llegar. Hazlo con miedo. Eres un ser humano, es natural sentir miedo. Lánzate, hazlo y no tienes que hacerlo solo. Porque lo que no quiero que te pase es que de acá a unos años pienses y digas, el 2026 pudo haber sido mi año y no lo intenté. Wow. Lánzate. Qué gran mensaje, Yanni, qué gran mensaje para poder cerrar. El día de hoy tuvimos y tuve la oportunidad de platicar con una gran líder, con una gran persona, con un gran ser humano Gracias. y sobre todo con una persona que ese propósito de vida, si lo analizamos, nunca, nunca estaba apagado, estaba vivo. Ese propósito de vida y ese sueño estaba ahí vivo en cada una de las acciones que estaba desarrollando
y que hoy la vida, Dios, el universo, las estrellas se han alineado justamente para poder impactar en la gente. Así que muchas felicidades, Jackie. Hoy estuvimos a un gran líder, un líder nato, un líder auténtico. Muchísimas gracias, Jackie. Gracias a ti también, Fabián, y toda la contribución que tú vienes haciendo con toda tu comunidad. Sé que tenemos historias que por ahí tienen similitudes de retar el status quo, de ver algo diferente, así que eres un guerrero también, como te dije hace un momento, corajudos los que tomamos estas decisiones. Así que encantada de conectar, encantada de tener este espacio y nuevamente muchísimas gracias por abrirme este espacio a través tuyo a toda tu comunidad para poder contar mi historia. Es algo que valoro, lo atesoro y me lo voy a llevar siempre. Gracias, Fabián. No, pues a ti de corazón, muchísimas gracias, Jackie, de verdad. Oye, Jackie, ¿y en dónde te pueden seguir? ¿En dónde te pueden encontrar? ¿En qué redes sociales? ¿En dónde te pueden ir a tocar la puerta? Hoy estoy en LinkedIn, mi principal red es LinkedIn. Sí tengo Instagram y TikTok, pero soy honesta que no las uso tanto. Así que si me quieres buscar, te interesa que te acompañe en tu crecimiento, búscame en LinkedIn como Jacqueline Tape Castillo. Ahí aparezco como mentora de C-Levels y Mid-Levels. Soy Career and Leadership Advisor. Así que si algo de esto resonó contigo, estoy más que encantada de acompañarte en tu propio proceso de transformación, que realmente será un honor guiarte en este camino. Excelente, lo vamos a colocar en los comentarios y vamos a empujar ahí para que mucha gente siga acercándose y esté contigo trabajando, porque se trata de impactar positivamente a la gente. Sí, cuanto más puede impactar. Y si tú que me estás escuchando dices, oye, pero conozco a alguien que puedes, ayúdame a impactar más. Lo que más quiero es que este impacto se multiplique, porque es lo que te decía, impactas a una persona, impactas a su equipo, impactar ese equipo, impactas, el impacto que podemos lograr transformándonos es tan exponencial que eso es lo que quiero ahora, impactar más. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, Jackie, de maravilla. Te mando un abrazo de corazón y nos seguimos contactando y nos seguimos viendo. ¿Sale? De todas Muchísimas maneras, gracias. Fabián querido, muchísimas gracias. Un abrazo Excelente. a ti que te quedaste hasta el final. Un beso gigante. Muchísimas Chao. gracias. Recuerden, líderes somos todos y líderes somos natos. Hasta luego. Gracias. Bye.